Maranata es saber que Él vino, Él es y Él vendrá. Es escuchar que en todo lo que viviste y perseveraste estaba Él. Preparando tu venida, Dios. Es tu novia esperando aquí. Es recibir la promesa de las manos de quien la creó. Es recibir ese premio que fue pensado para ti y estuvo guardado en lo eterno para ese día, para ese momento. Preparando tu venida, Dios. Es tu novia esperando aquí. Santiago en Llamas 2022. Preparándonos para una boda. El Señor me puso en mi corazón recordarle una palabra. Antes de desarrollar todo lo que quiero desarrollar en esta oportunidad, el Señor me dio una palabra para usted, en un versículo, en una palabra profética. Y dice Isaías capítulo 46, versículo 10. Mire qué tremendo ese versículo. Dice: desde el principio yo anuncio el fin, dice el Señor. O sea, el Señor ya sabe lo que va a pasar en el final. El Señor ya sabe, como decía nuestro apóstol hace un rato, el Señor ya sabe cómo va a terminar la historia. El Señor ya sabe cómo va a terminar la iglesia. El Señor ya sabe cómo va a terminar tu ministerio. Él lo ha anunciado desde el principio. Y hoy te dice el Señor: traigo algo glorioso para ti. Traigo una gloria nueva. Traigo una gloria fresca para ti, para tu ministerio, para tu familia y especialmente para esta casa. Porque el Señor, yo solamente estoy repitiendo algo que el Señor ya les había anunciado por tiempo atrás. Incluso en este Santiago en Llamas, el Señor me hace sentir que antes que empezara, el Señor ya había anunciado lo que iba a hacer en estos días y en cómo iba a terminar esta casa en estos últimos 2 días. Entonces dice la Biblia: desde el principio yo anuncio el fin. No sé si me puede ayudar a predicar, porque en parte hablamos y en parte profetizamos. Dígale al hermano que tiene en la par suya: el Señor ya tiene tu final, y tu final va a ser de bien. Tu final va a ser glorioso. Tu final, no importa lo que esté pasando en este momento, tu final ya lo tiene el Señor preparado, y es algo glorioso. El Señor lo dice en su palabra. De ahí dice: y desde el comienzo, lo que aún no ha sucedido, digo mi plan y se cumple. ¿Sabe qué me habló el Señor con esto? Ayer me daba precisamente esta palabra el Señor para esta casa. Me decía: se va a cumplir. Viene un tiempo de cumplimiento, porque hay cumplimientos pendientes para esta casa. Hay cumplimiento de palabras pendientes para tu vida, para el ministerio que tú tienes. Por eso en estos días el Señor te ha ido recordando cosas que se te habían olvidado, porque el Señor quiere que te recuerdes que Él ya te lo había dicho desde el principio. Entonces, para el apóstol Billy, para esta casa, hay un cumplimiento pendiente, dice el Señor. Hay un cumplimiento que se lo había anunciado por años atrás, pero este es el tiempo, porque se ha cumplido el tiempo de tu espera. Se ha cumplido el tiempo de tu espera, dice el Señor. Ahora, mire esta otra versión, porque ahí me quiero concentrar en lo que es el mensaje. Isaías 46:10, pero la versión Hünemann dice: yo soy el que anuncio primero lo postrero. El Señor ya tiempo atrás ya había anunciado todo lo que iba a pasar. Ya había anunciado la pandemia del coronavirus, ya había anunciado los rumores de guerra y las guerras. El Señor tiempo atrás ya había anunciado la inflación económica. El Señor ya había anunciado desde el principio lo que en estos días postreros iba a suceder. En el mundo están por suceder cosas más fuertes todavía de las que no hemos visto. Y por eso Dios ha permitido que en este último tiempo hay una reserva de cristianos y hay una reserva de ministros guardados para la última hora. Y dice el Señor: he guardado lo mejor para el final.
Y si tú eres un siervo de Dios, el Señor ya te preservó para el final. El Señor ya te reservó para este tiempo final. Ahora, esta palabra postrero que aparece acá, esta palabra postrero en el hebreo es la palabra aharit, pero hay un equivalente en el griego y es la palabra escatos, donde viene la palabra famosa, el estudio de los últimos tiempos, la escatología. Entonces el Señor dice: desde el principio yo ya le declaré lo que iba a pasar en los tiempos escatológicos, en los tiempos escatos, en los tiempos finales. Ahora, no estaba saliendo completo, ¿verdad? Estaba viendo hasta mis notas, creo yo. Ok, entonces mire pues, lo postrero en la Biblia. Hay varias cosas que aparecen en la Biblia que son postreras, que son últimas, que son reservadas para el tiempo final. Positivas y negativas. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo cuando dice que alguien recibe una liberación, pero si no se llena, como nos enseñaba nuestro apóstol ayer, si no se llena la casa, dice que el postrer, esa palabra postrer es escatos. La escatología personal de esa persona llega a ser peor que la primera. Entonces hay cosas que suceden en los últimos tiempos que Dios las reservó. Yo quiero ponerle algunos ejemplos. Primero, Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, si el Señor te ha reservado a ti para este último tiempo, es porque tú vas a recibir la gloria postrera de la iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia? En el libro de los Hechos, lleno del Espíritu Santo, con un derramamiento impresionante, 120. Pero ahora ya no van a ser 120 los llenos, ahora van a ser todos aquellos que creen en Cristo Jesús en su corazón y han creído y se han aferrado a la palabra. Dios le va a derramar una gloria postrera en este tiempo. Otra cosa que es postrera, según lo que vemos en la Biblia, según Mateo 28, le estoy poniendo puntos porque sé que el tiempo es breve y quiero llegar a un asunto especial. Los siervos del tiempo postrero. La Biblia dice que hubieron varios siervos a querer trabajar en la viña del Señor. Y dice que hicieron varias contrataciones el dueño de la viña, y al final, a la hora número 11, dice que los siervos de la última hora los contrataron. No les dijeron que les iban a pagar, no les dijeron cuánto les iban a pagar, sino que solamente les dijeron: vayan a mi viña, vayan a trabajar en la última hora. Solo trabajaron poco tiempo. Pero en Mateo capítulo 20 versículo 8 dice que la paga de estos siervos se la dieron primero a ellos, porque eran los siervos del tiempo escatos. Entonces yo vengo ¿cuántos pastores hay aquí? Levanten la mano los pastores. El Señor dice: voy a empezar a darte la paga primero a ti, porque tú eres el siervo de este último tiempo. Tú eres el siervo que he preparado para este final. Y viene un tiempo de paga para las iglesias. Viene un tiempo de paga para el sacrificio que has hecho. Viene un tiempo de paga, dice el Señor, porque es parte de lo postrero. Mire ese otro. Los apóstoles escatos, los apóstoles del tiempo postrero. 1 Corintios 4:9, puede usted verlo ahí, pero también me llamó la atención 1 Corintios 15:8, cuando el apóstol Pablo dice que él, como un abortivo, fue un apóstol del tiempo postrero, era un apóstol de lo final. Por eso, hermano, en el Antiguo Testamento no habían apóstoles, porque el ministerio apostólico estaba predeterminado para el tiempo postrero. Entonces Dios va a levantar un fluir de apóstoles, y a nuestros apóstoles, que el Señor los bendiga, Dios los va a levantar de una manera extraordinaria. Por cierto, de los nervios ya no agradecí el privilegio. Quiero darle gracias a mi apóstol Sergio y también al apóstol Billy, que ha tenido la confianza. Amén. Santo Dios. Ahora quiero continuar. El postrer Adán.
Primera de Corintios 15, 45. El vino postrero, Juan 2:10. Aquí dice: tú has preservado para el final el mejor vino. Ya estamos llegando al final de este congreso. Ya estamos llegando al final de Santiago en Llamas. ¿Y sabes qué es lo que Dios va a derramar sobre esta casa? El vino del tiempo postrero, el vino del final, el mejor vino. Los otros Santiago en Llamas no vas a regresar igual como los otros, porque los otros tuvieron su gloria, pero estos tienen una gloria mayor. Y te vas a ir lleno del vino postrero a tu casa, a tu iglesia, a esta congregación. Dios lo ha decretado desde el principio. Ahora se me trabó aquí. Hasta el iPad está nerviosa, aunque yo ya no. Número 6. Los días postreros. Los días postreros se clasifican en 3. Primero, sabemos que los últimos días, le dijo Pablo a Timoteo, van a ser días peligrosos, muy peligrosos. Hay jóvenes que tenemos que saber esto. Hay jóvenes ministros que Dios va a empezar a levantar en este tiempo, y tienen que saber que van a ser tiempos muy peligrosos, porque se lo está diciendo un Pablo a un Timoteo. Son tiempos peligrosos. Y ahí da una descripción de varias cosas. También en 2 de Pedro 3:3 dice que en los últimos días se van a levantar burladores. En la Biblia vemos que se levantaron Sanbalat a burlarse de la restauración de la iglesia, tipificándolo en el templo. Entonces van a levantarse burladores, van a levantarse tiempos peligrosos, gente amadora de sí misma, gente amadora del dinero, y se van a levantar varias cosas. Pero por eso en el día postrero, Hechos 2:17 dice que en los últimos días, en los días escatos, Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Por lo tanto, lo que decía nuestro amado apóstol anoche, Dios, a lo que ha reservado para el final, Dios lo va a llenar del Espíritu Santo, porque es parte de la gloria postrera. Ok, llevo 6 cosas que le he estado mencionando, pero me quiero concentrar en esta, la séptima. Apocalipsis capítulo 22 versículo 13 dice: yo soy la Alef y la Tau. En otras versiones dice: yo soy el Alfa y la Omega. Pero me llamó la atención esta, que en lugar de utilizar ¿cómo le podríamos decir? El abecedario griego, utilizaron el alefato. Entonces dice: yo, Jesús, soy la Alef y la Tau. Yo, Jesús, soy el principio y el final. Yo, Jesús, anuncio el final desde el principio. Yo, Jesús, siendo el principio, he preparado algo postrero para ustedes. Y entre lo postrero ya vimos algunas cosas. El primero y el postrero, el principio y el final. Ahora me llamó la atención, porque cuando vemos acá, lo postrero está íntimamente relacionado con la Tau. Entonces, es decir, la Tau es parte de la gloria postrera que Dios va a traer sobre su iglesia. La Tau es la letra número 22 del alefato hebreo, y estamos viviendo el año número 22 de este siglo. Entonces Dios, en este tiempo, que es un tiempo del Espíritu, está sellando con la Tau a su pueblo. Los pastores que están aquí se van a llevar un anillo de sellar para donde van, porque van a sellar a mi pueblo en esta región. En Sudamérica Dios va a levantar ministros estratégicos, movimientos estratégicos para sellar a la iglesia con la Tau, y eso es parte de la gloria postrera. Ahora, ay, Dios mío, todo lo postrero te lo dan con el sello de la Tau.
¿Dónde aparece el sello del atao? Ezequiel capítulo 9. Dice que había un hombre con un cuerno de escriba, con una pluma, y dice que le ponía el atao a aquellos que se lamentaban y gemían por causa de las abominaciones que se cometían. Entonces Dios en este congreso te está poniendo un atao, porque la novia no puede irse si no se le pone un atao. Y el atao es producto terminado. Ya llegaste a los días postreros, vas a experimentar la gloria postrera y va a haber paz en esta casa, dice el Señor. Dele palmas al Rey de la Gloria. Ahora, agarrando espigas apostólicas. Usted sabe que la Biblia está compuesta por 66 versículos, libros. 66 dividido 3 es 22, 22, 22. Es decir que los primeros 22 libros de la Biblia es el alefato del Padre. Los otros 22 libros de la Biblia es el alefato del Hijo, y los otros 22 es el alefato del Espíritu Santo. Pero por consiguiente hay libros tau, hay libros donde hay una tau, una marca. Por ejemplo, el primer libro tau es Cantar de los Cantares. Entonces cuando abrimos el libro de Cantar de los Cantares, ahí nos dan el primer sello, la preparación de la novia. Por eso la tau está íntimamente ligada a la preparación de la novia. Entonces ese es el alefato del Padre, la tau del Padre en el libro de Cantares. La tau del Hijo es en el libro 22 después de Cantares, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu se derrama y pone una tau. Y Apocalipsis es el otro libro tau. Entonces hay libros tau. Ahora, así como hay libros tau, hay capítulos tau. Resulta ser, hermano, que hay solo 22 libros de todos los 66 libros de la Biblia. Hay solo 22 que tienen 22 o más capítulos. Imagínense qué impresionante. Esos 22 libros son capítulos tau. Solo 22 veces aparecen libros con 22 capítulos. Ahí me quiero concentrar, pero solo para ponerle acá. Hay versículos tau también, ahí aparece la tau. ¿Cuántos han leído el Salmo 119 alguna vez? Que aparece el alefato, dice Alef, y empieza el Salmo 119. De ahí 8 versículos Bet, 8 versículos Gimel, y así sucesivamente hasta llegar hasta la tau. Entonces aquí podemos ver, y me llama la atención en esto que aparece acá, que aquí en estos versículos tau están en el libro de Lamentaciones. Entonces quiere decir que los que no se dejaron sellar acá van a tener que irse a sellar a las Lamentaciones, que es figura de la tribulación. Pero Dios nos va a sellar en este día, en estos días. Amén. Esto no es el tema que yo traigo. Yo quiero concentrarme con los libros tau, porque ahorita le voy a decir el título. Los capítulos tau de la Biblia. Génesis tiene 22, Éxodo tiene capítulo 22, Levítico tiene capítulo 22, así sucesivamente. Pero analizando toda esta enseñanza que nuestro apóstol nos trasladó en algún momento, me pude dar cuenta que solo 3 libros de los profetas tienen capítulo 22, y que esos profetas eran como comandantes de los otros profetas. Ya le voy a decir por qué. Para que usted ponga un título, le puse a mi tema la tau profética. ¿Sabe por qué?
Porque Dios en este Santiago en llamas trae un despertar profético para esta casa. Trae un despertar profético. Estuve hablando con el profeta Alex y me lo decía y me decía, trae un despertar profético para los ministros. Y sé muy bien que para los jóvenes que están aquí, porque por eso es la administración que me corresponde ahorita, Dios les va a dar un despertar profético. Porque la Biblia dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Van a tener sueños, van a tener visiones. Y esa es la tau que Dios te trae en esta mañana para sellarte y marcarte y decirte: viene un despertar profético para mi iglesia. Entonces, Isaías 22 hay una tau profética. Ezequiel 22 hay una tau profética. Jeremías 22 hay una tau profética. Me llama la atención estos tres profetas, porque si usted se da cuenta, el profeta del Padre era Jeremías. Porque cada vez que Jeremías tenía una palabra de parte de Dios, el Padre lo trataba de una manera paternal y le decía: desde el vientre de tu madre te conocí, te di por profeta a las naciones, te aparté, soy tu Padre. También hay un versículo que dice Jeremías: hace mucho tiempo se me manifestó el Señor y me ha dicho: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué misericordia. Entonces el encuentro que tuvo el profeta Jeremías era un encuentro con el Padre. Él era el profeta del Padre. El profeta del Hijo, el profeta Isaías. ¿Quién tuvo la revelación de Jesús? El profeta Isaías. Isaías 53 habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías profetizó que una mujer iba a dar a luz, una mujer virgen iba a dar a luz. El profeta de Jesús es Isaías. El profeta del Hijo. El profeta del Espíritu Santo es Ezequiel. Porque Ezequiel, en el valle de los huesos secos, invocaba al Espíritu y decía: oía al Espíritu. Y el Espíritu lo tuve que invocar. Y cuando fue al río del Espíritu también. Entonces Ezequiel era el profeta del Espíritu. Dice que por el Espíritu fue tomado. Entonces ahí vemos la tau profética, que se la pongo acá. Ahora, analizando algo más, porque quiero llegar a un punto y también quiero ministrar movimientos proféticos. En la Biblia podemos ver que Isaías, Jeremías y Ezequiel comandaban a estos profetas. Por ejemplo, Isaías operó en el mismo tiempo que Oseas, Amós, Jonás y Miqueas. Ahí podemos ver que Jeremías operó en el mismo tiempo que el profeta Joel, Abdías, Nahum, Sofonías, Habacuc, Malaquías y Lamentaciones, obviamente, porque era de Jeremías. Y Ezequiel operó en el mismo tiempo que Daniel, Ageo, Zacarías. Habían cabezas proféticas. Habían profetas que Dios había levantado. Y qué casualidad que solo los libros de estos profetas tienen número 22. Son una tau. Ahora, esto es bien emocionante. Solo para darle un ejemplo, porque esto ya sería otro tema. Isaías, el significado del nombre Isaías quiere decir Jehová ha salvado. Y el profeta el profeta del Hijo, ¿quién es? Isaías. Hablaba de la salvación. De ahí vemos Oseas, que profetizó en el mismo tiempo que Isaías. El significado de Oseas significa Jehová de salvación. Como que había un fluir, como que habían polos de desarrollo profético. Amós significa carga. Es decir, que este profeta lo que hacía era llevar a agarrar las cargas del pueblo y tener una fuerza para soportarlas.
Dios va a levantar profetas y va a levantar proféticos que van a tomar la carga del pueblo y se la van a llevar. Y entonces el pueblo va a quedar libre, va a quedar descargado, va a tener libertad para en los servicios levantar sus manos, abrir su boca, alabar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque hubo una administración profética. Jonás significa paloma, y la paloma representa el ministerio evangelístico también. Miqueas significa quién como Jehová. Entonces le puse esto para que usted se diera cuenta cómo el profeta Isaías, Jeremías y Ezequiel comandaban a los otros profetas. Ahora sí, quiero ir al mensaje, al tema. Tengo 10 minutos porque quiero ministrar. Yo sé que usted también tiene hambre, pero también hambre del espíritu, ¿verdad? Como oí un rema por ahí, se empieza en el espíritu y se termina en la carne allá en la cocina. Ok, ahora sí, miremos la tau profética. Los 22 de los capítulos de los profetas que le mencioné. Empecemos con el profeta Jeremías. Me llama la atención porque la tau es un sello, y para que haya un sello tiene que haber un anillo. Entonces mire lo que dice acá: por mi vida, oráculo de Jehová, que aunque Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuera anillo de sello en mi mano derecha, sin vacilar me lo arrancaría. Pero me llama la atención que esta expresión que le adjudican a Jeconías, le dicen: Jeconías, tú eras un anillo de sellar para mí, pero no me agradase, entonces me voy a quitar ese anillo y ya no me lo voy a volver a poner. Pero Dios no se va a quedar sin anillo. Dios va a utilizar a hombres. ¿Cuántos siervos hay aquí? Tú vas a ser anillo en la mano de Jehová y vas a sellar a mi pueblo. Ok, es que tengo una palabra en mi corazón, pero vamos poco a poco. Entonces Dios a esta tierra trajo un anillo apostólico. Nuestro apóstol Sergio es un anillo de Jehová en su mano. El apóstol Billy es un anillo de Jehová en su mano. Entonces, ¿a qué viniste? A ser sellado por el anillo de Jehová con la unción profética. Ok, miremos otro versículo. Hay personas anillo que Dios va a arrancar. Eso lo dice la Biblia. Hay personas anillo que Dios va a arrancar, pero ¿sabe qué? Las va a sustituir por otras personas anillo. La palabra que tengo en mi corazón para esta casa es que Dios está haciendo transferencias. Dios está haciendo transferencias de cosas que otros perdieron, te las están entregando a ti. Yo no sé cuántos creen que esa es palabra de Dios. Cosas que otros perdieron y descuidaron, el Señor te las está entregando a ti en tus manos. Personas que se fueron de la iglesia de otros van a irte a visitar a ti. No tienes que estar pescando en otras iglesias, porque van a llegar a ti, porque se han dado cuenta que tú te vas a volver anillo en la mano del Señor. Perdóneme, hermano, no quiero despertar avaricia a nadie, pero también quiero decir lo que el Señor me dice. Aún la economía que otros perdieron, va a haber una transferencia para tus manos. Yo no sé si usted puede poner sus manos como que está recibiendo algo, pero Dios ahorita está haciendo transferencia. Yo vengo profetizando en el nombre de Jesús la palabra que Él me dijo para esta casa. Estoy dando transferencias. Se están transfiriendo economía, se están transfiriendo templos, se están transfiriendo personas, se están transfiriendo lugares, se están transfiriendo promesas, se están transfiriendo en el mundo espiritual. Y tú eres la persona a la cual el Señor ha escogido para este tiempo y entregártelo en tu mano. Denle un aplauso fuerte al Rey.
Mire el ataúd del profeta Ezequiel, cómo se funde. ¿De qué está hecho un anillo? ¿Cómo? El anillo se tiene que fundir. Está hecho de metal, de hierro, de oro, de plata. Tiene que haber una fundición. Qué casualidad que en Ezequiel también habla de una fundición, de un anillo. Como se funde la plata en el horno, así seréis fundidos en medio de ella. Y sabréis que yo, el Señor, he derramado mi furor sobre vosotros, le dice a ese lugar. Pero déjeme, porque la Biblia tiene varios planos de interpretación. La prueba que tú has pasado, el horno en el cual te metieron, fue un horno para fundirte a ti. Y cuando salgas del horno, no vas a salir con tu propia imagen, vas a salir con la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No de balde has pasado lo que has pasado antes de venir a ese lugar. El Señor te fundió. Dígale al hermano que tiene la par: el Señor te está fundiendo y te fundió. Mire otra cosa que me llamó la atención de Ezequiel 22, porque estamos viendo la tau profética. Ezequiel 22 dice: busqué entre ellos algunos que levantaran un muro y se pusieran en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. ¿Qué vino a hacer el Señor a este Santiago en llamas? Vino a buscar. El Señor vino a buscar. Estabas detrás de la majada, estabas hasta atrás, estabas escondido, estabas indiferente, nadie sabía quién eras. El Señor te encontró. Te vas a poner en la brecha porque es parte de la unción profética de este tiempo. Pero ahora sí quiero llegar al punto aquí. 5 minutos tengo porque quiero ministrar. Isaías 22:22. Qué casualidad que es doble 22. Una doble porción. El año 2022. En el año 2022 no podíamos dejar de leer este versículo. Está el ataúd del profeta Isaías. ¿Cuál es el ataúd del profeta Isaías? Dice: y pondré la llave de David, y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros. ¿Qué te da el ataúd del profeta? ¿Qué te da la ataúd profética? Te entrega una llave. Te entrega la llave de David. Esta es la casa de David. Aquí hay una unción de David en esta casa. Entonces, ¿qué te entregan? La llave de la casa de David. ¿Y qué pasa con esa llave? Te la ponen en el hombro. ¿Qué significa eso? Te entregan responsabilidad. Esa llave se lleva con responsabilidad. Pero ¿qué hace esa llave? Dice: y abrirá y nadie cerrará. Y dice: y cerrará y nadie abrirá. Esa es la tau profética para esta casa. Te entregan llaves para que abras puertas. Ahora, ¿a quién le dan la llave de David? Obviamente a David. A los ministros representados en el apóstol Pedro. Porque al apóstol Pedro le dice: a ti te he entregado, pero él fue como una cabeza ministerial cuando le entregan las llaves. A ti te he entregado las llaves del reino. Mire cómo todo se une. El reino que nos ha estado hablando nuestro apóstol tiene llaves de acceso, y una de ellas es la llave de David. ¿A quién le entregan la llave? A Eliaquín. ¿A quién le entregan las llaves? A la iglesia Filadelfia y a nuestro Señor Jesús. Porque en Apocalipsis 3:7 el Señor Jesús se manifiesta a Filadelfia y le dice: yo soy el que tengo la llave de David.
A la iglesia que se va en el arrebatamiento, a la iglesia que es novia, le dice: yo soy el que tiene la llave de David. Y yo abro y nadie cierra, y yo cierro y nadie abre. Quiero saltarme algunas cosas. Con eso quiero ir compresionando para ministrar. ¿Qué abre la llave de David? Ya vimos que abre puertas, pero puertas de lugares. Una puerta te lleva a una dimensión, a un lugar, a una atmósfera. No sé si me pueden ayudar los hermanos de la alabanza. ¿Qué abre la llave de David? Primero, abre puertas de ciertos lugares. ¿Qué abre la llave de David? Abre la puerta de la casa de David. ¿Qué abre la llave de David? Abre el tabernáculo de David, que no es igual. La casa de David con el tabernáculo de David no es lo mismo. Y la puerta de la ciudad de David. Eran tres lugares donde David se manejaba. Se manejaba en su casa, se manejaba en el tabernáculo de David, que también era en su casa, porque ahí llevó el arca del pacto, y la puerta de la ciudad de David, que también ahí estaba su casa. En otras palabras, Dios te entrega una llave hoy. Dios te da una llave, y esa llave te va a abrir bendiciones para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tus generaciones futuras, para tu esposa, para tu esposo, para tus padres. Dios va a tener un acceso, te va a abrir un acceso. Pero también a la iglesia de Cristo le abren la puerta al tabernáculo de David. Y dice la Biblia que este es el tiempo de la restauración del tabernáculo de David. Pero también te van a llevar a que te abran la puerta de la ciudad de David, la ciudad del gran rey, la fortaleza de Sión, dice la Biblia. Ahora, ¿a quién le dieron la llave de David en la Tau profética, que es el libro de Isaías? Volvamos acá a Isaías 22:22. Te voy a dar la llave de David. Cuando usted lee el contexto, le hablan a un hombre que se llama Eliakim y le dice: a ti te voy a entregar la llave de David. Pero le dice también: hay otro hombre que tenía esa llave. Hay otro hombre que yo le había dado esa llave, pero no la supo usar, no la aprovechó, no la atesoró. Mire lo que dice Isaías 22: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Sebna será sustituido por Eliakim. Vuelve de nuevo la palabra que Dios me dio para esta casa. Vienen transferencias, hermano, tremendo. Dios le va a quitar cosas gloriosas a gente que no las supo aprovechar y se las va a entregar a esta casa, porque tú tienes la llave de David. Tú eres un Eliakim. Y no te olvides que tú fuiste el sustituto. Que no se te levante como dice un apóstol que amamos. Hay gente que tiene ya resortes en los pies y ya caminan diferente. Que no se te olvide que la gloria y la honra es para el Señor, y a ti te han entregado una llave que otros tenían. Dele palmas al Señor. Le quitaron la llave a Sebna, y dice aquí: y te arrojaré de tu lugar, Sebna, y de tu puesto te empujaré, y en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, y a él le entregaré la llave de David en su hombro. Entonces la llave de David es para aquellos que han aprovechado bien lo que Dios le ha dado
y les viene un aumento, les viene una multiplicación, les viene algo más de parte de Dios. Como la llave de David es de David, yo quiero ponerle esto que me llamó la atención, que estuve analizando de la vida de David. David no tenía espada. La Biblia habla que David no tenía espada. Iba huyendo de Saúl, y dice que le dieron una espada que ya le habían entregado antes. Dice que cuando fue a vencer al gigante, David no iba con espada, iba con honda, iba con piedra. Y entonces el Señor lo utiliza para derrocar el gigante. Y el Señor dice: David tiene una llave. David, ¿no tenés espada? Vamos a buscar la mejor espada. ¿Dónde está la mejor espada de toda la tierra? La espada de Goliat. Esa es de David, désela. David no tenía espada, le dieron la espada de Goliat en su mano. Otra cosa, David no tenía reino y ya lo habían ungido como rey. Entonces David dice, el Señor dice: David es rey, no tiene reino ahorita. ¿Quién va a perder su puesto? Como dijo el apóstol Billy. Saúl, tu reino se te será quitado y se le dará a otro una transferencia. La llave de David representa transferencias. Otro, este es delicado, como dijo nuestro apóstol. David no tenía esposa, porque le habían quitado su esposa, se le habían dado a otro. David estaba huyendo de Saúl y se topa con un hombre que se llamaba Nabal. Y dice que Nabal tenía una esposa hermosa. David no tiene esposa. Oiga con oídos circuncidados, solo es un ejemplo. Quítenle la esposa a Nabal, désela a David. Otro ejemplo, ahí están los versículos bíblicos. David no tenía corona. ¿Y qué hizo el Señor? David tiene una llave. ¿Dónde de todos los reinos quién tiene la mejor corona? Quítensela al rey que tiene la mejor corona, porque esa es de David. Transferencias. David no tenía pan para comer, huyendo de Saúl. David no tiene pan, no hay nadie que le dé pan alrededor. Ahí están los panes de la mesa de proposición. No, solo la oliveta. ¿Qué hizo Dios? David no tiene pan, denle el pan que no era para él, pero désenlo porque él tiene una llave. Yo no sé cuántos me están entendiendo lo que Dios está haciendo con cada uno de los ministros que están aquí, con cada una de las ovejas que están aquí, y con el apóstol de esta casa. Dios le está entregando cosas que él no tenía, que otros no habían aprovechado. Dios se las está entregando en su mano. Hay una llave que Dios se está entregando. Y carrando stora praica, póngase de pie y levante sus manos como recibiendo algo. Voy a ser osado, tengo 3 minutos. Yo quiero llamar a aquellos que quieren recibir esta llave de David, que es parte de un ataúd que vemos en el libro de Isaías 22, y que diga: Señor, aquí estoy a recibir la transferencia. Quiero la transferencia. Otro no aprovechó su unción, Dios la va a derramar sobre ti. Otro no aprovechó su función, Dios te la va a dar a ti. Otro no aprovechó las ovejas que le dio el Señor, Dios te la va a entregar a ti. Otros no aprovecharon la región que Dios les había entregado, Dios te la va a dar a ti. Esto no había esperado aquí. Santiago en Llamas 2022, preparándonos para una boda.